Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero compartirles lo que para mí es una lectura muy importante de Freud, que se llama El olvido de los nombres propios, que lo encontramos en el tomo 6 en Psicopatología de la vida cotidiana y es publicado en 1901. ¿Por qué a mí es importante compartirlos? Porque muchas personas me han preguntado por qué ir a un psicólogo, por qué ir con un psicoanalista, cuál es la diferencia entre ambos, por qué les dices, qué es lo que te preguntan, qué es lo que te cuentan, por qué hablar de los sueños, por qué hablar de los olvidos, actos fallidos, lapsus, estos errores que pareciera ser que en el día a día no tienen importancia, pero que para Freud y bueno, el psicoanálisis nos es bien importante para saber un poco más del material inconsciente. Entonces, Freud en este escrito nos habla sobre el mecanismo psíquico del olvido. Y qué mejor que hacerlo desde un caso o una experiencia de él mismo. Él mismo nos expone qué es lo que vivió, cómo lo analizó, lo interpretó y nos los pone en un pequeño diagrama, pero que, bueno, para mí es muy importante para los analistas en formación, para ir indagando sobre cómo se puede interpretar, en dónde poner la escucha, desde dónde colocarnos en el discurso de los analizantes. Y bueno, Freud menciona que para 1898 era como bastante común que los pacientes se equivocaran, que olvidaran cosas. Incluso si les preguntabas a los psicólogos generales, prácticamente te decían, bueno, hay una fuerte estadística o tendencia en el olvido de los nombres propios. Es algo común. Pero bueno, conociendo la naturaleza de Freud, no le encantan del todo estas respuestas tan básicas y sencillas, entonces decide indagar un poco más y decide analizar. Y bueno, el caso de lleno es que Freud se encuentra camino a Herzegovina con una persona desconocida. Entonces Freud va hablando con esta persona sobre los viajes que ha tenido en Italia y decide preguntarle, ¿ya has visto las pinturas de este artista en la catedral de Orvieto, de este autor? Y se le olvida, entonces empieza a abocar a estos otros artistas, Botticelli, no, Boltrafio, tampoco, hasta que llegan al nombre que Freud quería decir, que es Signorelli. Entonces Freud se pregunta, ¿por qué se me habrá olvidado? Un artista tan reconocido, es algo que yo sé y se me olvidó. También nos va narrando en este escrito cómo momentos antes habían hablado sobre estas tendencias o costumbres de los turcos en Bosnia, en donde prácticamente pareciera que confían más en los médicos que en el propio destino. En algunas experiencias era como, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si usted hubiese hecho algo más por nuestro familiar o amigo, yo creo que lo hubiera hecho, pero bueno, las cosas pasan. Confiaban más en los médicos. Sin embargo, en el orden sexual, si algo les pasaba, pareciera ser que la vida ya no daba para más. Y le recordó a lo que dijo un paciente de un colega, nos los escribe textualmente Freud, y menciona que este paciente turco decía, Ger, ¿no? El señor Ger, cuando eso ya no ande, la vida perderá todo valor, hablando en el terreno de lo sexual. Entonces, eso le iba a hacer recordar a Freud a un paciente que le dieron el diagnóstico de una problemática sexual y que este paciente decidió terminar con su vida en Trafoy. Entonces, bueno, para Freud, un paciente muy importante, una angustia, los que estamos en el medio de la psicoterapia, bueno, es muy importante para nosotros los analizantes y se genera también un vínculo, vale la pena decirlo, en el cual para Freud, pues era bastante angustiante recordar esto y más hablarlo con una persona desconocida. Entonces, Freud nos pone un pequeño diagrama en donde va jugando un poco con las palabras y nos muestra más o menos cómo es que operó en ese momento el olvido y cómo fue asociando y por cómo llegó a esta deducción que el olvido de este autor, Signorelli, le iba a recordar a la pérdida de su paciente. Entonces, bueno, Freud
escribe, bueno, Signorelli, me recordaba a Señor, ¿no? El señor, Herr, eh, iban camino a Herzegovina, ¿no? Entonces, recordar necesariamente a Herr, le iba a recordar esta frase del paciente de su colega: Herr, no hay nada más que hacer. Hay otras palabras que se juegan, ¿no? Botticelli, este otro artista, en Bosnia, de estos costumbres o esta cultura turca de la sexualidad y la muerte, lo cual se cuestiona mucho Freud, y que eso lo lleven a Boltrafio. Boltrafio, que le recuerda a Trafoi, es el lugar donde le dieron la noticia de este paciente que perdió Freud. Entonces eso iba a recordar esta angustia, iba a revivir esta angustia de este paciente. Entonces es bien importante porque Freud nos dice no solo es el olvido, sino el recuerdo erróneo de alguna otra cosa que está tapando eso que quiere salir. Entonces nos dice a los analizantes en formación, a los analistas, ¿no? Todo olvido acompañado de este recuerdo erróneo, pues hay información para que podamos abocar por medio de la asociación libre sueños, recuerdos, vivencias, ocurrencias, qué es lo que está ahí, qué es lo que angustia, qué es lo que se quiere tapar. Y para esto hago uso de, esta película, Pasión Secreta, en 1962, que el director John Huston pone en escena un caso de Breuer y Freud que me fascina, de una paciente que dejó de caminar a partir de que falleció su papá. Entonces recordemos que en ese entonces, la hipnosis era muy usada. Cuando le dan a esa paciente a Freud, dice, no vamos a usar hipnosis, vamos a empezar a hablar de esto. Ahí empieza a haber algunas resistencias, algunos lapsus de esta paciente, algunos olvidos, en el cual la paciente tenía un discurso repetitivo y por medio de la hipnosis, que se encontraba en un hospital, que había muchas enfermeras, que había médicos y le dieron la noticia de que su padre había muerto. Entonces había una calle muy importante en donde Freud, haciendo uso de su cultura general, le dice, en esta calle no hay hospitales. ¿Qué hay en esta calle? Y la paciente dice, prostíbulos. Entonces, a lo largo de algunas sesiones y con mucha angustia, la paciente logra darse cuenta y recordar que le dieron la noticia no en un hospital, sino en un prostíbulo. Y no habían muchas enfermeras, habían prostitutas. Y no había médicos que le dieron la noticia, sino policías. Y en ese momento cae desmayada, con esta incapacidad de andar. Entonces nos hacen un recorrido sobre cómo se va jugando en estas somatizaciones, ¿no? Estos actos histéricos, en el cual por medio del psicoanálisis, de la psicoterapia, de la asociación libre, esta propuesta que nos hace Freud, podemos encontrar como alivio, como una cura, no tengo ningún problema con decir esa palabra, sobre el malestar del paciente, ¿no? Entonces, a través de la palabra. De mi parte es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente video y les dejo el fragmento de esta película que me fascina y es de mis favoritas. Estaba recordando... Papá me prometió ir a la ópera. Estaba muy emocionada. Llegó y dijo que lo había olvidado, que iba a jugar al tarot con sus amigos. Empecé a llorar y me fui. Ya ve. Es todo. Seguro que no es todo. Cierra los ojos. ¿Qué ves? Corro. Sí. Estoy corriendo. Corro por las calles. Me habían prohibido salir sola de noche. ¿Estás sola? Sí. No. No está papá. Sigo a papá. He oído cerrarse la puerta. Si fuese donde dijo que iba, habría cogido el carruaje. Tengo tanto miedo de que me vea que me voy escondiendo. ¿A dónde va? Sé que no debo seguirle más, pero lo hago. ¿A la calle de la Torre Roja? La coge por el brazo y le sonríe.
Una criatura pintada y reluciente. Papá ha preferido su compañía a la mía. Me mareo y entonces me desmayo. No pude afrontarlo y me desmayé. Lo mismo que ocurrió en Nápoles. ¡Él me mintió! Mamá estaba en el hospital y él iba por ahí cortejando mujerzuelas. ¡Le odio! ¡Le odio! ¡Odio a los hombres! Lo tienes. Era el recuerdo.